Hola a todos, bienvenidos al canal. Les debe parecer un poco raro que compare a dos escritores que en apariencia parecen no tener nada que ver el uno con el otro. Pero este cuadro comparativo que voy a realizar entre un cuentista estadounidense y uno ruso tiene un objetivo específico, el de develar las características del cuento, ya que a los dos se les considera de alguna forma los padres del cuento moderno. Cada uno da inicio a una rama del cuento moderno. Por lo tanto, la idea de este video es motivarlos a leer a Poe y a Chekhov a través de comparar sus características. Edgar Allan Poe vivió entre los años 1809 y 1849, mientras que Chekhov vivió entre 1860 y 1904. Poe muere a los 40 años de edad, Chekhov a los 44. Los dos vivieron muy poco tiempo y dejaron un tremendo y extenso legado literario. Como ven, no fueron contemporáneos. Poe vivió durante la primera mitad del siglo XIX y Chekhov durante la segunda mitad del siglo XIX. Otra similitud entre ellos es que destacaron en dos géneros literarios, no solamente en el cuento. Por su parte, Edgar Allan Poe también destacó en la poesía y Chekhov en el género dramático, muy conocido por sus obras de teatro como, por ejemplo, La Gaviota. Generalmente se conoce a Poe como el padre del cuento moderno. ¿Por qué? Porque ordenó las ideas que habían hasta el momento y creó una teoría. Por lo tanto, es responsable de definir la estructura básica del cuento. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX. Mientras tanto, Chekhov, durante la segunda mitad del siglo XIX, acoge las ideas de Poe, pero innova sobre ellas. Hace algunos cambios que marcan la rama del cuento para siempre y crea una bifurcación, otro camino para los cuentistas. Recuerda suscribirte al canal si el contenido te está gustando. Si bien los cuentos de Poe tienen una gran diversidad, yo los voy a enmarcar para efectos prácticos en un terror psicológico. En donde utiliza lo fantástico para ahondar en los temores de la mente humana. Por eso sus cuentos tienen un ambiente de pesadilla, porque intenta indagar en los temores básicos del ser humano. A Chekhov, por su parte, lo enmarco en el realismo, pero es un realismo que tiene un mayor componente hacia el existencialismo. Yo diría que es un realismo preexistencialista, es decir, que apunta a develar el sinsentido de la vida del hombre cotidiano, del hombre de la ciudad rusa de aquel tiempo. Devela la melancolía del alma humana a través de la monotonía y la miseria del hombre común. Si bien parece que los dos tratan temas distintos, los dos están enfocados en un solo objetivo, en la búsqueda de la verdad. Tanto Poe como Chekhov buscan la verdad en sus relatos. Esto es muy interesante porque es básicamente lo mismo, pero desde perspectivas diferentes. Poe busca en sus cuentos que se palpe la realidad al leerlos, porque de esa manera el lector puede sentir el verdadero horror. Por eso se inclina por utilizar miedos humanos, miedos básicos, que se sientan reales, como por ejemplo la muerte, la oscuridad, la locura, los insectos, las fuerzas de la naturaleza.
los cuales mediante la utilización de un narrador omnisciente logra que el lector sea protagonista de algo real, pero no como una exposición directa al peligro. El lector no se siente expuesto al peligro, sino que es un observador de otros personajes que están inmersos en ese peligro. Ese es el efecto que busca Poe. Por su parte, Chekhov busca transmitir la verdad del hombre común, del hombre insignificante, el que siempre es dejado de lado. Por eso parte de un protagonista real, y que todo lo que toca a ese protagonista, todo lo que interaccione con él, también lo sea. Y esto lo logra dotando a los personajes de cosas sumamente humanas: frustraciones, fracasos, aburrimiento, vicios, enfermedades, soledad, de sueños inalcanzables. Son personajes que nunca concretan lo que quieren, porque la vida es dura, porque la vida es difícil. Sus personajes viven el ahora, porque no hay espacio para los sueños ni las esperanzas. En la búsqueda de la verdad, para Poe resultan fundamentales los detalles. Esto es muy importante para sus cuentos, porque a partir de lo fantástico crea la ilusión de la realidad, crea una atmósfera tal que el lector siente real lo que Poe narra, porque el entorno funciona como una representación del estado psicológico de los personajes. Para Chekhov es todo lo contrario. Para él, los detalles deben ser mínimos. Prefiere ahorrarse palabras, ahorrarse descripciones. Su paisaje, su atmósfera solo se va materializando a medida que el personaje avanza. Es el resultado del estado mental del personaje. Son paisajes mentales. Por lo mismo, siempre es un paisaje gris. La prosa de Chekhov es pobre en palabras. Describe las justas y necesarias. No busca armar frases ni darle algún sentido poético o épico a su historia. Para Chekhov, un cuento es como esculpir en piedra. Debes sacar todo lo que sobra para encontrar la verdadera forma. En ese sentido, los cuentos de Poe están llenos de acciones. Acciones que llevarán al personaje a un final determinado. Por lo tanto, en Poe, las acciones son protagonistas, son importantes para la fórmula del cuento. En cambio, en Chekhov, las acciones son mínimas. Para él, mientras menos acciones, mejor. En los cuentos de Chekhov es el avance de la vida natural del hombre lo que predomina. Es lo cotidiano, lo normal. Chekhov respeta el tiempo del hombre. Incluso yo me atrevería a decir que le agrega un grado de pausa, una pausa extra a la vida del ser humano. Y esto es muy importante porque cuando el personaje del cuento de Chekhov realiza una sola acción diferente, una sola acción inesperada, esta destaca y resalta de una manera artística. Bien, tuve que borrar la pizarra porque se me hizo chica, así que si quieren ver lo que estaba escrito, retrocedan el video. Bien, seguimos con Poe. Sus cuentos son tienen más frenesí, son más apasionados, son más arrebatados, tienen un mayor ritmo. Son más vertiginosos, se viven las emociones de golpe. En cambio, los cuentos de Chekhov son más pausados. Aquí las emociones tienen una especie, yo diría, de génesis. Se viven desde sus orígenes. Hay un progreso de ellas en el lapso en que transcurre el cuento. El sentimiento de sus personajes va creciendo lentamente. Es un progreso de las emociones paso a paso, a pesar de la brevedad de la historia.
Otro aspecto importante, los finales de los cuentos de Edgar Allan Poe son cerrados. Le interesaba encaminar las historias hacia un final que generalmente sorprende al lector. Entonces tenemos finales cerrados. En cambio, los finales de Chekhov son finales abiertos. Esto es una clara diferencia. Cuando leemos a Chekhov, nos preguntamos, ¿qué ha pasado con los personajes? ¿Cuál ha sido su destino? En Poe hay una planificación del cuento, hay una estrategia, busca lograr como él lo decía, una unidad de efecto. Desprecia la inspiración, él busca lograr un cierre perfecto. Lo que busca Poe es lograr un cierre perfecto, lo que se conoce como un cierre circular. Me van a perdonar este círculo, pero logra un cierre circular. Son relatos en un espacio limitado de tiempo, es un tiempo definido. Busca generar este círculo perfecto. Por ejemplo, Cortázar es un gran seguidor de esta rama del cuento de Edgar Allan Poe. No solamente Cortázar juega con los límites del cuento, con estos límites definidos, no solamente los cierra circularmente, sino que agregó algo además al cuento, le agregó una circularidad en bucle. Bien, entonces los finales de Chekhov parten de un hecho absolutamente cotidiano y lo vamos a simbolizar con un punto. Un hecho casual, incluso un objeto. El mismo Chekhov decía, yo puedo tomar un cenicero y de este cenicero creo una historia. A partir de ese punto, de ese objeto, de ese hecho, crea un cuento que se abre. No es un cuento que se cierra, sino que queda abierto, no tiene un clímax final. Por lo tanto, no son historias que transcurran en un tiempo determinado, sino que se difuminan en lo ilimitado. Por lo tanto, los cuentos de Chekhov son infinitos. A él no le interesaba cerrar el círculo, lo dejaba completamente abierto, porque sus personajes se mantienen vivos en la mente del lector. Ese es el mundo de los personajes de Chekhov. Por lo tanto, al llegar al final de los cuentos de este autor ruso, un lector se pregunta, ¿y eso es todo? Y esto genera un efecto en el lector, que siente que hay algo más que no percibió en la historia. Este final abierto lo hace regresar al inicio y preguntarse qué es lo que Chekhov realmente nos quiso decir. ¿Cuál es la segunda lectura del cuento? El final abierto inspira al lector a buscar esa segunda lectura oculta tras la aparente superficialidad y se encuentra con esa profundidad que no está a simple vista, esa profundidad psicológica que se logra por medio de la brevedad. Imaginemos que Chekhov fue contemporáneo de Tolstoy. Tolstoy escribiendo Guerra y Paz y Chekhov escribiendo cuentos extremadamente breves. Cuentos extremadamente breves versus tremendas obras como Guerra y Paz y lograba el mismo efecto. Entonces, tuve que borrar de nuevo porque estaba haciendo esos dibujos. Teníamos que el cuento de Poe eran cerrados y que además eran finitos. Tienen un tiempo delimitado. Y los cuentos de Chekhov eran abiertos y eran infinitos. No tienen un tiempo delimitado. Además, en Poe prima la brevedad. Eso es muy importante para el cuento. La brevedad es importante. Para Chekhov también lo era, porque él toma las ideas de Poe. Pero esta brevedad de Poe, Chekhov la hace una brevedad extrema. La extrema totalmente. Y es impresionante cómo logra profundidad psicológica de esta manera. Eso no quiere decir que los cuentos de Poe no tienen una segunda lectura. Claro que la tienen. Todos los cuentos tienen una segunda lectura. Pero la de Poe, la segunda lectura,
la revela al final del cuento. Ahí está la clave, ahí está la sorpresa. La segunda lectura se descubre en los finales, en el clímax. En cambio, como les decía, la segunda lectura de Chekhov, su segunda lectura, solamente se descubre cuando se llega a ese final abierto. Ese final abierto es el que le dice al lector que hay algo más que no ha visto. Estas son las dos ramas principales del cuento que diferentes autores han tomado y han hecho suyas. La escuela de Poe y la escuela de Chekhov. Escritores, por ejemplo, que han seguido la escuela de Poe son Horacio Quiroga, ha seguido la escuela de Poe, claramente. También Julio Cortázar es parte del cuento clásico de Poe. Y por parte del cuento al estilo de Chekhov, podría mencionar a Raymond Carver. Los estadounidenses son más ligados al estilo del cuento de Chekhov. Bueno, espero que les haya gustado este cuadro comparativo, que les haya incentivado a leer a Poe y Chekhov, dos cuentistas tremendos que deberíamos disfrutar cada vez que tengamos la oportunidad. Así que les envío un gran saludo a todos y nos vemos la próxima semana.